solicitamos mantener la cámara y el micrófono apagados durante toda la presentación. Este webinar será ofrecido la doctora Margie L. Álvarez Rivera, la decana auxiliar de educación a distancia en el recinto de Río Piedras. Posee más de 10 años de experiencia en el campo de la tecnología educativa, se ha especializado en el aprendizaje en línea, tecnologías emergentes, inteligencia artificial generativa y la integración tecnológica en el aula. A lo largo de su carrera, la doctora Álvarez se ha dedicado a la transformación digital y virtual de la educación, desempeñándose como profesora, consultora curricular y especialista en ambientes virtuales. Ha impartido cursos en temas como tecnologías de la información, aprendizaje a distancia y herramientas tecnológicas para la investigación académica. También ha guiado a estudiantes en investigaciones relacionadas con simulaciones educativas, sesgos en los algoritmos de búsqueda, realidad aumentada y el uso eficaz de LMS en la era post-pandemia. Ha colaborado activamente con instituciones de educación superior en el diseño y desarrollo de programas en línea, además de participar en investigaciones sobre paradigmas modernos de la educación. La doctora Álvarez ha publicado sobre temas como el pensamiento computacional, la inteligencia artificial en la educación, la ciudadanía digital y la integración de tecnologías en el aula. Su pasión por la educación accesible y su compromiso con la inclusión de las mujeres en la tecnología educativa se evidencian en su rol como embajadora de Tecnolochicas, iniciativa del Centro Nacional de Mujeres y Tecnología de la Información, CUIT. Queremos informarles a todos nuestros participantes que si tienen alguna pregunta durante la presentación, pueden escribirla en el chat para que la doctora Álvarez pueda contestarla. Sin más demora, el espacio virtual es suyo, puede comenzar la presentación. Día, fue una sorpresa ver esa creación de parte del personal del SEA, que chévere que estemos ya aplicando e integrando, ¿verdad? Lo que estamos hablando en los webinars para las mismas actividades. Quedó espectacular esa introducción utilizando inteligencia artificial, así que felicidades al equipo de trabajo que la desarrolló. Bueno, pues en esta mañana vamos a trabajar con el tema de Quality Matters. Ya habíamos dado un primer webinar, ¿verdad? Una primera sesión donde hablamos de los primeros dos estándares. Entonces, en esta mañana vamos a trabajar con los estándares 3 y 4, que básicamente en los cuales nos vamos a enfocar, debo decir, para trabajar con cada uno de los elementos y componentes que se miran en estos estándares. Un poco de repaso, ¿no? Quality Matters lo estamos trabajando y estamos dando estas oportunidades de capacitación en el tema para que la facultad se vaya familiarizando con esas guías de calidad que establece Quality Matters, que es una entidad que lo que busca precisamente es la calidad en todos los procesos de educación a distancia, centradas en lo que es la experiencia del estudiante y centrada en lo que es, ¿verdad?, esos resultados de aprendizaje de los estudiantes. Quality Matters es una comunidad de profesionales de diferentes áreas, tanto de la educación como otras disciplinas relacionadas, y los recursos que desarrollan están enfocados en lo que son los pilares, ¿verdad? O esos elementos que Quality Matters resalta sobre la experiencia de la educación a distancia. En el caso ¿verdad?, de lo que sería el modelo en general, Quality Matters tiene guías, rúbricas y diferentes procesos para trabajar con la calidad de la educación a distancia en diferentes aspectos. El que nosotros estamos trabajando está más alineado a lo que es el aspecto del curso, ¿no?, del diseño del curso, el desarrollo del curso y cómo nosotros trabajamos con las tecnologías para que ese curso montado en la plataforma que estemos utilizando y las experiencias que le damos a los estudiantes pues correspondan precisamente a unas guías o unos estándares de calidad. Pero también, adicional a los componentes del curso,
Quality Matters tiene otras guías que están más relacionadas a lo que es la infraestructura institucional para los programas a distancia, lo que son las plataformas de gestión de aprendizaje, también lo que es la preparación o capacitación de la facultad y lo mismo para los estudiantes, ¿no? Entonces, en lo que nos estamos enfocando con estos webinars es específicamente con los estándares para el diseño y desarrollo de cursos en educación superior, ¿verdad? Para programas de bachillerato, maestría, doctorado. Pero Quality Matters también tiene otras rúbricas y guías, tanto para nivel K12 como incluso para las casas publicadoras o las casas editoras para trabajar con los libros de texto, el material de aprendizaje dentro de la experiencia a distancia. Esta rúbrica, como les mencioné, la que estamos usando como guía es la 7ª edición, que es la más reciente, tiene el enfoque de educación superior y esta edición, esta rúbrica, lo que está es diseñada para poder usarlas con cursos que impartimos totalmente en línea o que impartimos de forma híbrida, incluso los modelos HyFlex y multimodales también entran dentro de esa categoría de cursos a distancia que podemos mirar con esta rúbrica. Adicional a que es una guía de que ¿verdad? Nos va a llevar a diferentes elementos para alcanzar ese nivel de calidad, también la usamos para poder evaluar el nivel en que está el curso y dentro de ese ejercicio, pues podemos identificar cuáles son las áreas que se pueden mejorar. Así que esta guía no es simplemente para establecer si el curso está bien o está mal, es simplemente cuál es el nivel que tiene el de cumplimiento que tiene el curso y entonces cuáles son las áreas que se pueden seguir trabajando, se pueden seguir mejorando para alcanzar unos niveles más altos. Esta rúbrica tiene 8 estándares generales. Ya discutimos los primeros dos, ¿verdad? En el pasado webinar, que es descripción general y la introducción del curso y los objetivos de aprendizaje o las competencias. Los estándares 3 y 4 tienen que ver con medición y evaluación y los materiales didácticos. Luego están todos los estándares que tienen que ver con actividades de aprendizaje y con la interacción de los estudiantes, la tecnología del curso, el apoyo a los estudiantes y estándares relacionados, guías relacionadas a la accesibilidad y a la facilidad de uso de todos los elementos de ese curso que estemos ofreciendo en cualquiera de las modalidades a distancia. Vamos entonces a comenzar con el estándar 3, que es el estándar de medición y evaluación. Este estándar va a trabajar todo lo que tiene que ver con las estrategias de evaluación, los mecanismos para recoger los datos y para poder medir el cumplimiento de los objetivos del curso. También va a trabajar con todo lo que es la alineación de esos objetivos, esas estrategias y la información que se le provee al estudiante sobre esto. Recordando que todas estas guías vienen, ¿verdad? Considerando al estudiante como ese ente principal en la experiencia de un curso a distancia. ¿Cuáles son los elementos que componen ese estándar 3 de medición y evaluación? El primero es que las evaluaciones están diseñadas para medir el logro de los objetivos de aprendizaje establecidos. Por lo tanto, todas las evaluaciones que se trabajan en el curso deben estar relacionadas con los objetivos del curso. El segundo elemento es la política de calificación, ¿verdad? Las guías de calificación, que esa información esté claramente establecida, que el estudiante la pueda tener disponible desde el inicio del curso y que si establecemos unos valores o unos pesos, pues que eso sea coherente en toda la información dentro de las actividades o de las evaluaciones, pero también que esté
De la misma manera, en las herramientas que utilicemos para el registro o manejar las calificaciones del curso. Los estoy mencionando de forma general y después vamos a ir uno por uno aplicados a lo que sería nuestro sistema de gestión de aprendizaje, ¿verdad? Que es Moodle en la mayoría de las unidades. Y de ahí entonces mostrar cómo aplicaríamos cada uno de ellos en un curso trabajado en la plataforma de gestión de aprendizaje. El tercer elemento está relacionado con los criterios, ¿verdad? De esa evaluación, que estén de manera clara y específica para que entonces el estudiante conozca qué está trabajando en esa evaluación, cuáles van a ser los criterios por los cuales se va a evaluar ese trabajo o esa entrega y, ¿verdad? Que eso corresponda a las mismas guías establecidas de la calificación del curso. El 3.4 establece los diferentes tipos de evaluaciones que podemos integrar en un curso y que sean de manera secuencial, que tengan un orden lógico y que también estén diseñados adecuados al nivel del curso. El 3.5 ya va más dirigido al tipo y al momento, ¿verdad? En que aplicamos o asignamos esas evaluaciones y que sean progresivas para que el estudiante tenga oportunidad de poder realizarlas considerando el nivel de dificultad, el tiempo del curso. Por ejemplo, hay programas que corren en semestres, hay programas que corren en trimestres. Pues entonces, ¿cómo podemos organizar esas evaluaciones para que el estudiante tenga el tiempo de poder hacerlas, pero que pueda recibir la retroalimentación y que esa retroalimentación le ayude, ¿verdad?, a continuar con ese progreso? Y finalmente el 3.6, las evaluaciones, ¿verdad?, van a ofrecer orientación o en el curso en general se va a ofrecer orientación al estudiante sobre cómo mantener la integridad académica y en ese caso, pues todas las estrategias que tenemos para manejar los elementos de integridad académica. Vamos entonces en específico, uno por uno, ¿no? El primero, pues que las evaluaciones tienen que medir ese logro de los objetivos de aprendizaje establecidos. ¿Cómo nosotros podemos lograr esto en el diseño de nuestros cursos en la plataforma? Y aunque yo menciono Moodle en la presentación, ¿verdad? Pues esto se puede transferir a cualquier plataforma. Por ejemplo, los colegas de ciencias médicas que utilizan Blackboard, pues las mismas herramientas que menciono relacionadas a Moodle pues lo podemos aplicar también en una plataforma como Blackboard. ¿Cómo entonces trabajamos ¿verdad? Que esté alineado y que esas evaluaciones realmente midan el logro de esos objetivos? Dentro de la plataforma tenemos diferentes herramientas para crear oportunidades de evaluación. Las más tradicionales o comunes es la herramienta de cuestionario, que es la herramienta para hacer los quizzes o las pruebas cortas. Y tenemos la herramienta de tareas o el área de entrega donde podemos crear cualquier tipo de evaluación que requiera que el estudiante haga una entrega de un archivo en cualquier formato. Esas son las dos herramientas que más se utilizan en la plataforma. Por ejemplo, en este caso en Moodle. No significa que son las únicas, pero pues, son las que dentro de la plataforma están directamente relacionadas con crear estos espacios de evaluación. ¿Qué es lo importante? Independientemente sea un examen, sea una tarea de entrega, sea un producto de definición, de glosario, de base de datos, hay que trabajar claramente, ¿verdad? Definir claramente cuáles son esos objetivos de aprendizaje y que lo que estamos trabajando en esa evaluación, en esa tarea, en ese examen, corresponda a poder evidenciar el logro de ese objetivo. Si nos vamos específicamente a trabajar con lo que son las herramientas nativas de la plataforma, entiéndase el área de tareas o el área de creación de exámenes, hay diferentes maneras de poder darle al estudiante esa información usando esas herramientas.
Lo primero es que, por ejemplo, nosotros tenemos ya en Río Piedra, nuestra plataforma ya tiene una plantilla y esa plantilla ya nos da una guía de todos los elementos que debemos incluir para cada uno de los módulos o secciones. Esa plantilla se desarrolló considerando, ¿verdad?, los estándares y la guía de Quality Matters, y la unidad de educación en línea, quien desarrolló esta plantilla, trabajó cada uno de los elementos que se consideran dentro de esa rúbrica en unos espacios donde nos proveen, ¿verdad?, ya ese placeholder o ese lugar identificado para que nosotros completemos con la información específica de nuestros cursos. En ese sentido, pues dentro de esa plantilla, para cada sección ya tenemos una guía de establecer cuáles son los objetivos específicos de aprendizaje que el estudiante va a cubrir durante ese periodo, ¿verdad? En este ejemplo que les estoy presentando, es un periodo semanal, ¿verdad? Tiene unas fechas establecidas ese segmento, y ahí entonces se establecen cuáles son esos objetivos. Claro, ya para el curso se pasó por un proceso de alineación de los objetivos generales del curso que ya están establecidos en el prontuario y eso nosotros no los podemos modificar. Lo que hacemos es que en base a esos objetivos generales establecidos en el prontuario, derivamos objetivos específicos de aprendizaje para llevar a cabo nuestras actividades o nuestras evaluaciones. En primer lugar, el estudiante cuando entra a la plataforma, entra a la sección, ¿verdad?, al módulo o a la semana, ya tiene la información clara de cuáles van a ser esos objetivos específicos que se van a cubrir en esa sección. Adicional a eso, el estudiante, ¿verdad?, una vez tiene esos objetivos, aquellos objetivos que hablan sobre analizar, sobre explorar, sobre identificar, pues esas actividades que el estudiante vaya a trabajar deben estar basadas y deben estar alineadas en esos objetivos. Por ejemplo, aquí pues hay actividades de estudio de casos, hay una actividad de glosario donde el estudiante tiene que identificar unos términos, donde tiene que hacer una búsqueda de información y para el estudio de casos tiene que hacer un análisis. Esas actividades están directamente relacionadas con los objetivos que se presentan al inicio de ese bloque o esa sección para poder cumplir con ese primer elemento del estándar 3. Adicional, dentro de las tablas, de la plantilla, debo decir, nosotros tenemos acceso a una hoja de alineación del curso en general, pero además de trabajar con esa hoja, yo trabajo una técnica para hacer la alineación de mi curso antes de comenzar a trabajarlo en la plataforma. Ya lo tengo como en un documento aparte, donde tengo los objetivos específicos que voy a trabajar por cada uno de los módulos o las secciones. Y entonces en la misma tabla voy haciendo esa alineación. Pues si tengo un objetivo que es identificar ciertos elementos, pues cuál va a ser esa actividad que voy a utilizar para que el estudiante pueda lograr ese objetivo, y esa actividad, ¿verdad?, cuál va a ser ese elemento de evaluación, ese elemento de medición y evaluación que voy a utilizar para evidenciar que el estudiante cumplió con ese objetivo. Por ejemplo, los mismos objetivos que están desglosados en la sección inicial del curso, ¿verdad?, de esa semana. En esta tabla están cada uno de ellos con su actividad. Pues en esa semana hay un glosario, hay un estudio de casos y hay una guía temática que los estudiantes tenían que leer. Pues ahí están desglosadas cada una de esas actividades y cómo esas actividades responden a los objetivos específicos de esa semana, y luego cuáles son las evaluaciones. Si vemos, son 3 actividades, aunque hay 4 filas, pero el glosario es una actividad, el estudio de caso es otro, y lo que es la lectura de la temática para después participar en lo que es el glosario es una tercera actividad. Ahora, en los elementos de evaluación, pues
dentro del glosario, la entrada con la información requerida bajo las guías es parte de ese proceso de evaluación, pero hay una valoración, hay unos comentarios, hay unas ratings que se dan los estudiantes en la plataforma con unas guías también de evaluación y los datos, la sumatoria de esos ratings o de esas valoraciones es lo que el estudiante recibe como puntuación de la actividad y es lo que yo uso entonces como datos para poder evidenciar si el estudiante cumple o no cumple con el objetivo. En el caso de la segunda actividad, que es ese estudio de casos, que ya tiene un proceso de análisis y de reflexión, para la parte de la evaluación, pues entonces la revisión de ese escrito, ¿verdad? El estudiante hace la entrega de ese estudio de casos y ese análisis sobre el tema del estudio de casos y esos son los elementos entonces que utilizamos como evaluación. Si, ¿verdad? Si tenemos diferentes objetivos o si tenemos diferentes actividades que están alineadas a unos objetivos en específico, la idea es que cuando lo miremos, ya sea en formato de tabla o en formato de lista de bosquejo, cuando lo miremos que entendamos cuál es la relación entre uno y otro y que realmente ese resultado de esa evaluación evidencie que el estudiante pudo cumplir o ¿verdad? Que pudo lograr ese objetivo. El segundo elemento del tercer estándar tiene que ver con la política de calificación, cómo la establecemos, cómo se la informamos al estudiante y cuáles son las recomendaciones que da Quality Matters para esto. Uno de los elementos que hace mucho énfasis es la integración de las tecnologías y en este caso nuestro sistema de gestión de aprendizaje que ya nos da unas herramientas para manejar y administrar todos los elementos del curso, ¿no? No solamente la parte del contenido, sino que podemos administrar participación de los estudiantes o asistencia, podemos administrar el libro de calificaciones o las notas, podemos administrar los reportes de seguimiento o de monitoreo de nuestros estudiantes, entre otras cosas. Dentro de las recomendaciones para poder lograr cumplir con esta guía es pues configurar el libro de calificaciones en la plataforma desde el principio del semestre. Cuando nosotros configuramos ese libro de calificaciones, y me refiero a que ya establecemos cuáles son todas las tareas, todas las evaluaciones con sus valoraciones y el sistema que vayamos a utilizar para esa sumatoria, todo eso ya está establecido desde el inicio, por lo tanto, si hacemos algún ajuste, va a ser mínimo durante el semestre y estas plataformas, la mayoría, una vez nosotros hacemos un ajuste, si hay un cambio en la sumatoria, va a ser un ajuste, ¿verdad? Va a ser un nuevo cálculo en esas calificaciones y eso pudiera afectar la forma en cómo un estudiante ve una calificación en un momento dado del curso versus cómo lo ve cuando hay un cambio. Por eso es importante establecer esa configuración del libro de calificaciones desde el inicio del semestre. Adicional, que nosotros podemos compartir con nuestros estudiantes la información de todo lo que tiene que ver con las evaluaciones, las calificaciones, los sistemas que vamos a usar desde el sílabo o el bosquejo de curso que le ofrecemos en el primera semana del semestre, como también podemos tener un recurso directamente en la plataforma donde el estudiante pueda marcar sobre él y leer los elementos que se van a considerar para las calificaciones, cómo es ese sistema y cómo va a ser finalmente el cálculo ¿verdad? La sumatoria que se va a utilizar para calcular esa calificación final. Dentro de las actividades también es importante, por ejemplo, si el estudiante va a participar en un foro, pues que el estudiante sepa que ese foro va a tener un valor ¿verdad? Dentro de su calificación, si lo tenemos por áreas, por pesos o por categorías, pues que lo podamos identificar de esa manera. En algunas de las actividades, acá, ¿verdad? Hablando específicamente de la plataforma Moodle, algunas de las actividades de Moodle cuando le colocamos en la configuración cuál es la puntuación
máxima de esa actividad o le colocamos cuál es la categoría o la escala. Dentro de la descripción de la actividad, cuando el estudiante accede a ella, puede ver esa información, pero eso no es así en todas. Por eso les hago la mención de los foros, por ejemplo, porque los foros no son en su interfaz, cuando el estudiante entra para hacer una aportación al foro, no tienen información de cómo se va a evaluar ese foro, si es por rating, si es por valoración completa. Esos elementos nosotros los configuramos dentro de la plataforma, pero el estudiante no los ve. Entonces es importante que si el foro tiene un valor, pues que le hagamos saber al estudiante que ese foro tiene un valor o cualquier tipo de actividad, ¿verdad? No solamente lo que son tareas de entrega o exámenes en la plataforma. ¿Cómo se lo podemos mostrar? Por ejemplo, en el prontuario, yo les presento a los estudiantes dentro del sílabo todo lo que ellos van a trabajar durante el semestre. Y en mi caso, yo uso un sistema de peso, ¿verdad? Hay unas categorías, esas categorías van a tener un peso y todo lo que los estudiantes van a hacer durante el semestre van a hacer trabajo dentro de esas categorías. La página de los elementos de evaluación comienzan, en mi caso, ¿verdad? Yo comienzo dándoles a ellos una información sobre cuáles van a ser esos instrumentos de avalúo formativo que vamos a usar durante el semestre y les dejo saber que los cuestionarios, los diagramas y las autoevaluaciones son de manera formativa, ¿no? Que no van a tener un peso en lo que es la calificación del curso como tal. En el caso de las estrategias de evaluación, pues ahí les dejo saber al estudiante cuáles son esas categorías. Por ejemplo, en mi caso, como yo utilizo peso, pues yo tengo un componente que es 60% de la calificación del curso y dos componentes adicionales que son 20% de la calificación del curso cada uno. Ya el estudiante, desde que recibe el documento, sabe que todos los trabajos van a estar establecidos dentro de un sistema de peso. Eso significa que los dos trabajos escritos, los trabajos monográficos, van a tener un valor y ese valor va a significar el 60% de la calificación del curso, que ese trabajo de investigación que va a hacer va a representar un 20% de la calificación del curso y que todas las actividades relacionadas a lo que es participación en clase y en los foros de discusión, en total de todas van a corresponder un 20% de la calificación del curso. ¿Cómo yo se los presento entonces en la plataforma? Pues en el área de calificación en la plataforma, yo trabajo las categorías. Yo creo una categoría para participación en clases y en foros, creo una categoría para trabajos de investigación y creo una categoría para análisis crítico de literatura. En esas categorías también le establezco el porcentaje, ¿verdad? Y me aseguro de que el porcentaje que está para cada una de esas categorías sea el mismo que yo le informé a los estudiantes. Así ellos tienen en el sílabo la información, cuando entran a la plataforma, tienen en el área de calificaciones la misma información y saben que esa categoría de participación es 20% y que el trabajo es 20 y la del análisis es 60. Claro, eso no significa que ellos van a hacer una sola cosa que va a tener un valor, ¿verdad? O va a tener un peso de 20% dentro de cada categoría y yo les voy organizando cada una de esas actividades. Y en mi caso, yo tengo actividades que pueden valer 15 puntos, que pueden valer 10 puntos. Tengo otras que no son con valor numérico, sino que son escalas, si aprobó, si no aprobó, si cumplió o no cumplió y la puntuación, ¿verdad? Para cada uno de esos elementos. La plataforma, en este caso la captura de pantalla que les estoy presentando es Moodle. Esta plataforma me permite crear las categorías, asignarle los pesos a las categorías y entonces yo puedo decidir dentro de las categorías si cada elemento, independientemente del valor que tenga, va a pesar lo mismo
dentro de esa categoría o si los elementos van a tener el peso del valor. Por ejemplo, para participación en clase, hay una variedad de puntuaciones máximas desde 25, 15 y 10. Si yo le digo a la plataforma, ¿verdad? Si yo configuro en la plataforma que independientemente estos sean 15 puntos y estos sean 25, para efectos de la categoría, todo tenga el mismo peso, pues la plataforma hace ese cálculo, pero el estudiante no hace ese cálculo. Así que es importante que el estudiante sepa cómo dentro de las categorías se calcula el valor, ¿verdad? de esas actividades y los pesos. Por eso, en el caso del sílabo, pues yo le escribo toda la información y le dejo saber cómo va a pasar esos elementos, pero también en las actividades yo les voy escribiendo en esas descripciones o en las guías, en muchas de mis actividades, yo les comparto guías al estudiante sobre cómo llevar a cabo esas actividades, pues ahí también le doy la información de cuál va a ser el valor y a qué categorías responde y entonces claro, eso le da un sentido de importancia para que el estudiante sepa si esa actividad tiene un valor significativo al cual le debe prestar atención versus lo que está viendo en la plataforma, que usualmente el estudiante en la práctica lo que hace es que suma los valores que tiene, ¿verdad? Que fueron sus resultados en sus evaluaciones, los suma y luego hay, ¿verdad? Conversaciones y confusión porque no cuadra lo que ellos pueden calcular versus el modelo que estamos, perdón, que estamos utilizando. Por eso es importante que esté claramente establecido tanto en la plataforma como en el sílabo y también integrado en una página o en algún recurso dentro del espacio de clase en la plataforma para que el estudiante tenga esa información accesible en todo momento. El el criterio 3.3 básicamente lo que menciona es cómo nosotros le damos al estudiante la información de cómo se va a evaluar el trabajo, ¿verdad? O cómo va a ser cuáles van a ser esas guías de evaluación de ese trabajo y cómo ese trabajo, pues, y esas guías responden a la forma en cómo nosotros establecimos que íbamos a evaluar las actividades y la ejecutoria en el curso. Y en este caso, las guías, ¿verdad? O las recomendaciones es que utilicemos rúbricas o guías de calificación en las plataformas donde podemos crear esos criterios y esos criterios pues los podemos diseñar usando los modelos para crear rúbricas que sean criterios bien establecidos, que estén alineados a los objetivos para cada una de esas actividades o tareas. También dentro de dentro de los trabajos, cuando hacemos las evaluaciones, hay unos elementos de retroalimentación que nos permiten entonces darle información al estudiante, hacer comentarios detallados en las evaluaciones, no tan solo en aquellas que usan rúbricas, cualquier entrega, incluso en las mismas evaluaciones de exámenes o de pruebas cortas o trabajos adicionales o herramientas que estemos utilizando adicional a la plataforma. Siempre es bueno tener ese espacio donde podamos incluirle esa retroalimentación específica al estudiante, ¿no? En el caso ¿verdad? De la plataforma, acá yo les presento un ejemplo de lo que sería una actividad de foro y esta captura de pantalla es tal cual la ve el estudiante. Así que el estudiante entra, ve el nombre del foro. En ese caso, yo le asigno una puntuación, así que el estudiante sabe que ese foro va a tener un valor de esa cantidad de puntos. También le escribo cuál va a ser la fecha de entrega de esa aportación en el foro, aunque la herramienta del foro ya automáticamente le dice al estudiante si está abierto o está cerrado, pero no le da un aviso de lo que sería la fecha de entrega. Esa información, pues yo se la coloco
como parte del texto al estudiante. Están las instrucciones y dentro del texto también le digo pues cuáles son esas preguntas guías o esos elementos que yo quiero que el estudiante trabaje. Luego que esté esa información, yo puedo incluirle una rúbrica y en ese caso, esa rúbrica, el estudiante ya la está viendo, ya sabe cómo yo voy a evaluar esa aportación del foro. Yo lo que hago es que trabajo la rúbrica directamente en la plataforma y esa rúbrica que trabajo en la plataforma se la hago visible al estudiante. Cuando el estudiante entra a la actividad del foro, el estudiante ve la rúbrica, así que el estudiante puede saber cuáles son esos criterios de evaluación, de redacción, de opinión, ¿verdad? O comentario, el contenido, la discusión, los conceptos, y puede ver cuáles son esos niveles y los puntos para cada uno de esos criterios y cómo esos puntos corresponden a ese valor, ¿verdad? Máximo que yo les mencioné que iba a tener esa participación en el foro. Esta es la información que ven los estudiantes, pero también como docente, cuando yo evalúo esa actividad y yo tengo la rúbrica, yo tengo la opción de poder escribirle al estudiante un, un comentario, ¿verdad? Una retroalimentación que llega directamente al estudiante. Para eso también usamos una opción que tenemos en Moodle, que es la opción de activar que al estudiante le llegue una notificación por correo electrónico de que recibió una valoración o comentario a su entrega. Y este espacio, pues lo utilizamos para darle precisamente esa retroalimentación dirigida a lo que sería esa evaluación que hicimos utilizando la rúbrica. Estoy presentando la rúbrica como ejemplo, pero en el caso de las pruebas o de los exámenes, que es un formato más automatizado, en el caso de que tengamos preguntas cerradas, en el caso de que tengamos preguntas abiertas, pues sí requiere de una revisión caso por caso de nuestra parte en la plataforma. Al igual que con las rúbricas, una vez nosotros completamos la evaluación de esas pruebas, también tenemos una opción de presentarle a los estudiantes lo que sería una retroalimentación al resultado, ¿verdad? O a la ejecutoria durante ese proceso de evaluación y el estudiante los recibe. En el caso de las tareas, por ejemplo, porque estas rúbricas yo se las estoy presentando desde el espacio de foro, pero las tareas también nos permiten trabajar con rúbrica, nos permiten trabajar con guías o nos permiten trabajar con puntuación directa. Independientemente el formato, ¿verdad? O la técnica que decidamos utilizar, en la plataforma, particularmente en Moodle, tenemos el espacio para poder darle esa retroalimentación al estudiante. Si estamos utilizando herramientas externas, digamos que referimos a los estudiantes a utilizar un muro colaborativo en Padlet y entonces allá los estudiantes hacen las aportaciones y todo. Y en nuestro libro de calificaciones tenemos un área específica para colocar esa puntuación, pues incluso desde el espacio del libro de calificaciones, una vez colocamos la puntuación, hay también un espacio para hacerle comentarios y que el estudiante pueda recibir esa retroalimentación, que la puede ver como notificación, como la puede ver directamente cuando entra al área de calificaciones. Por eso les mencioné que adicional a la plantilla, ¿no? Que se desarrolló en este caso para el recinto, cuando miramos la plataforma y las herramientas que tiene la plataforma, todas estas plataformas que son LMS, ¿verdad? Que son sistemas de gestión de aprendizaje, ya muchos de los elementos que están establecidos en estas guías de calidad como la de Quality Matters, vienen atendidos en las plataformas desde su interfaz y desde sus características principales. El cuarto elemento para este tercer estándar está relacionado con la variedad de evaluaciones que nosotros podemos ofrecerle a los estudiantes
y también cómo van a estar programadas o cómo van a estar secuenciadas en el curso, a la vez que corresponden con el nivel del curso. En este caso, las recomendaciones es que podamos trabajar con, primero, las herramientas que tenemos de la plataforma, que tenemos diferentes evaluaciones como los cuestionarios o las pruebas, los foros de discusión, trabajos escritos como ensayos, los proyectos grupales, las autoevaluaciones. En el caso de la plataforma de Moodle, incluye glosarios, bases de datos, y evaluación por pares, ¿verdad? Hay unas actividades adicionales que son específicas para cada plataforma o para cada sistema de gestión de aprendizaje, pero en general, si miramos desde cualquiera de los sistemas de gestión de aprendizaje, van a tener herramientas para crear pruebas o exámenes, que es lo que le llaman cuestionarios, van a tener foros de discusión o espacios de discusión, espacios para entrega de tareas, espacios para desarrollar proyectos grupales y también las autoevaluaciones. Una recomendación adicional es que podamos configurar esas actividades en un orden secuencial en la plataforma. Y dentro de lo que se establece en algunas de estas guías es que ese orden lo podamos establecer usando diferentes funciones de la plataforma. Por ejemplo, Moodle tiene una opción donde nosotros podemos darle a cada actividad o a cada contenido o de hecho sección completa una restricción que si el estudiante no ha finalizado, no ha entregado una actividad anterior o no ha tenido, no ha hecho una evaluación anterior, no puede entonces completar la siguiente. Eso un poco le da a la plataforma una instrucción de que el estudiante no puede adelantar en contenidos, en actividades o en evaluaciones sin haber cumplido con las primeras. Esto es una recomendación, no es una instrucción de que debemos trabajarlo. Yo he tenido cursos en donde sí las restricciones de acceso para las evaluaciones y para los contenidos se me ha hecho útil, particularmente aquellos cursos donde va a requerir mucha guía de mi parte para llevar a los estudiantes por cada uno de los procesos. En los cursos que les quiero dar mayor libertad al estudiante y a aquel que quiera adelantar o que quiera tener una visión sobre qué va a estar haciendo en los próximos 2, 3, 4 semanas, pues entonces lo dejo de manera abierta. Por eso, dentro del criterio, ¿verdad? Tenemos que hacerlo adecuado al nivel del curso. Hay cursos donde nos va a ser útil tener esas restricciones de acceso para algunas actividades o para algunas evaluaciones. Hay cursos en que lo podemos hacer como sistema y puede que hayan casos en que, ¿verdad? Pues no haga falta trabajar con esa restricción. Otra recomendación es usar lo que son los criterios de finalización de la actividad, pues, de nuevo, ¿verdad? Esto más basado a la plataforma Moodle, porque eso le da una guía a los estudiantes de qué ha finalizado, qué ha completado, y entonces qué les falta por completar en ese informe que tiene el estudiante de progreso a través del curso adicional, que entiende cuál es la secuencia y puede ver todas las actividades y puede identificar aquellas que todavía tenga pendiente. Por ejemplo, en el caso del curso, la participación y preparación, ¿verdad? Ese criterio, los estudiantes tienen diferentes actividades para cumplir con esos múltiples tipos de evaluaciones. Tienen foro, tienen glosario, tienen base de datos y tienen incluso una herramienta externa que en ese caso utilizaron Flip, lo que antes era Flipgrid, que ya pues el servicio se movió integrado a Microsoft, pero en aquel momento usaban la herramienta Flip para llevar a cabo diferentes discusiones utilizando videos, utilizando audio
y diferentes efectos visuales para eso. Básicamente el mismo ejercicio de análisis y de reflexión que harían en un foro escrito, pero en el caso de esa herramienta externa, pues lo hacen visual, verbal y, ¿verdad?, con diferentes recursos. Los glosarios, el glosario en este curso estaba más dirigido a evaluaciones o a actividades bastante sencillas para que los estudiantes pudieran hacer búsqueda de información y pudieran trabajar con lo que es el resumen y la síntesis de la información y presentarla y compartirla con sus estudiantes y lo mismo en la base de datos. Todas estas herramientas son herramientas de la plataforma. Y lo que en el diseño lo que se busca es que durante el semestre el estudiante tenga diferentes actividades que va a llevar a cabo de forma asincrónica, pero que no sean lo mismo. Cada uno de estos elementos yo pude crearlo en un foro, así que el estudiante pudo haber tenido 4 foros durante todo el semestre, pero entonces el foro viene a ser una misma actividad. Para entonces cumplir con ese elemento de múltiples tipos de evaluación, pues vamos a diseñar los ejercicios utilizando las diferentes herramientas. En el caso de los estudiantes, cuando lo ven en su informe, ¿verdad? En este caso te estoy presentando una captura de lo que es el área de calificaciones, donde el estudiante puede ver todos los elementos que va a estar trabajando en el curso y puede ver los tipos de elementos, ¿verdad? Lo que son entregas, lo que son foros, lo que son actividades y lo que son exámenes. Si lo miramos desde el punto de vista de la plataforma, como les mencioné, en ese elemento de restricción o de tener el registro de que el estudiante sepa qué cumplió o qué actividad finalizó o qué actividad le queda pendiente, cuando estamos trabajando con los elementos en el curso directamente en la plataforma, tenemos una opción para que el estudiante pueda o marcar manualmente que ya completó con esa actividad o que se marque automáticamente cuando el estudiante cumpla con esos criterios. En la mayoría de los cursos, como yo aplico tanto la restricción como el rastreo del cumplimiento de las actividades. Para la restricción, donde siempre en todos mis cursos yo uso la restricción, es para asegurarme que el estudiante marca, ¿verdad? O admite que ha hecho la lectura del sílabo y que acepta, ¿verdad?, todo lo que está establecido en el sílabo del curso. Y en este caso, en ese primer bloque que tenemos de bienvenida y de información general del curso, donde ya tenemos las diferentes secciones de información, ahí yo les comparto el sílabo del curso, tienen un archivo que lo pueden descargar, lo pueden estudiar, pero luego tienen un pequeño ejercicio diseñado en la misma plataforma, que es una pregunta con opciones donde el estudiante certifica que leyó el sílabo y certifica que acepta las condiciones del sílabo. Para la lectura del sílabo, el estudiante lo puede marcar manual. El estudiante abre el documento y va a la plataforma y marca que ya hizo la lectura del sílabo. Para esta certificación, hasta que el estudiante no acceda y someta, ¿verdad?, las contestaciones y la plataforma reciba esa información, esta actividad no se marca. En este caso, está marcada como que el estudiante ya la completó. ¿Qué yo controlo con esto? El resto de los módulos del curso no van a estar disponibles hasta que el estudiante me certifique que leyó el sílabo. Aunque el sílabo del curso lo discutimos el primer día de clase, yo les pido eso como evidencia porque en el sílabo yo establezco todas las políticas del curso, más allá de las que no, son requeridas a nivel institucional. En el sílabo yo les doy
todo lo que son las guías para evaluación, lo que son las guías para asistencia y participación en la sala de clases y lo que son las guías para el uso de inteligencia artificial. Por lo tanto, yo necesito que el estudiante, necesito tener una evidencia de que el estudiante hizo la lectura. El estudiante puede simplemente marcar y decir que sí la hizo, ¿verdad? Y pues no haber hecho la lectura del sílabo completo. Pero para efectos de administrativos, pues ya yo tengo una evidencia de que el estudiante indicó que hizo la lectura y que estuvo de acuerdo con lo que estaba estipulado allí. ¿Cómo se controla? Pues entonces cuando intenta acceder al primer tema, ¿verdad? El primer segmento del curso, hay una restricción y la restricción dice que no va a estar disponible hasta que la actividad de certificación de lectura del sílabo esté marcada como completada. Eso atiende ese elemento del 3.4 de que podemos manejar las restricciones para que el estudiante sepa y tenga una idea de qué debe completar primero y cuál es la secuencia de los elementos. Otra de las recomendaciones para atender ese 3.4 es que el estudiante tenga una forma, ¿verdad?, de seguir el progreso de las actividades. Y eso en la plataforma de Moodle, por ejemplo, lo tenemos con una opción de Activity Completion o de completar actividad, donde yo cada vez que genero una actividad, un recurso, una lectura, un texto, yo le puedo configurar en la plataforma que el estudiante lo marque de forma independiente o que la actividad se marque como realizada trabajando con unas condiciones en particular. Por ejemplo, en este caso, acá como contenido del curso, ellos tienen una actividad interactiva utilizando H5P y una vez terminan esa actividad, hay unos elementos de interacción dentro de la actividad, hay unas preguntas, hay unos ejercicios. Una vez el estudiante finaliza esa actividad y completa esos ejercicios, esta actividad se marca. Así que el estudiante ya sabe que cuando vuelva a entrar al curso, ya está marcado, pues ya finalizó la actividad del contenido. Material de apoyo. Hay unas lecturas, ¿verdad?, que son opcionales. El estudiante las puede utilizar para llevar a cabo las actividades, para hacer los trabajos, o hay a veces lecturas que las utilizamos para las discusiones que hacemos en las reuniones sincrónicas o presenciales. Pues esa está opcional. El estudiante, si quiere marcarlo, lo puede marcar como que ya hizo las lecturas. Esa no está requerida ni condicionada a ninguna acción del estudiante. Luego tenemos en esta captura también un ejercicio de discusión utilizando una plataforma externa y tenemos un ejercicio de entrega donde el estudiante debe someter un documento. En este caso, la plataforma externa, como está conectada a través de la herramienta de plataforma de herramienta externa de Moodle, ya tiene configurado la condición de que una vez el estudiante hace la aportación y yo le doy la valoración a esa aportación, esta marca se activa y el estudiante sabe que ya completó esa evaluación y esa actividad. En el caso de la entrega, tiene una condición, tanto que el estudiante haga la entrega del documento como que el estudiante reciba la calificación de esa entrega. Y esto también se marca automáticamente. Un estudiante que tuvo alguna situación que, por ejemplo, pues no pudo participar en ciertas sesiones o no pudo conectarse a la plataforma por un periodo de tiempo, cuando logra conectarse o cuando tiene la oportunidad, independientemente de la situación, ya tiene ese registro, ya tiene esa forma de monitorear y saber qué le falta por trabajar, qué le falta por estudiar, leer o ver y qué tiene que entregar. Y una vez eso se va marcando, el estudiante tiene ese registro. En el caso de los docentes, nosotros tenemos también la capacidad de poder ver ese registro de actividades completadas por estudiantes. En este caso,
hice una captura y corté, ¿verdad? En varios pedazos para evitar mostrar la información de los estudiantes, pero cada fila, por ejemplo, cada una de estas filas, tenemos aquí 4 filas en pantalla con marcas, cada una de esas filas representa un estudiante. Y lo que tenemos en la parte superior son todas las actividades, lecturas, recursos, evaluaciones que tienen un criterio de cumplimiento. Eso significa que en algún momento del curso el estudiante tiene o que hacer esa lectura o que hacer esa lección interactiva o cualquier actividad que sea interactiva, alguna actividad externa o las evaluaciones, ¿verdad? Y entonces cada una de ellas está identificada y tiene los iconos según los tipos de actividades o de herramientas que se utilizan en la plataforma. En este caso, pues yo utilizo este informe de Activity Completion o ¿verdad? De cumplimiento de actividad para mirar los casos de aquellos estudiantes que veo que no han tenido un progreso en el curso como está programado, ¿verdad? Que tienen más actividades sin atender y sin completar. Y entonces a esos estudiantes yo puedo ir directamente y enviarle una comunicación o generarles una cita para entonces poder tener una plática con ellos y poder conocer cuáles son las situaciones, necesidades, retos que esté confrontando, que por alguna razón el estudiante no haya podido comunicar anteriormente. Y entonces así también trabajamos con esa parte de retroalimentación continua con el estudiante y esa atención al estudiante. Claro, este curso pues es un curso bastante práctico, eso tiene muchos elementos de ejecución, pero quizás en cursos donde hay menos elementos es un poco más fácil hacer ese monitoreo o ese tracking. Pero la plataforma nos da la herramienta para poder tener ese seguimiento. Nosotros como docentes, poder tener esos informes y trabajarlo con los estudiantes y la misma plataforma le presenta a los estudiantes ese reporte perdón, esa visualización de qué tiene completado o qué le falta por completar. En muchos casos, hay veces que me dicen, no, pero ya yo entregué y me parece que no está completado porque en lo que son las evaluaciones, pues la condición es que entrega más calificación. Hasta que yo no le doy la calificación, no le va a salir completado al estudiante. El 3.5 habla entonces sobre los tipos de evaluaciones, ¿verdad? Y los momentos en que las evaluaciones se trabajan en el curso y cómo las planificamos para que el estudiante pueda seguir ese progreso del aprendizaje y que cuando recibe esa retroalimentación la pueda utilizar para mejorar en el desempeño del curso. Como recomendaciones para cumplir con este elemento dentro del estándar 3 es utilizar, por ejemplo, las funciones que tenemos de retroalimentación en la plataforma, en los que son los cuestionarios o las pruebas o exámenes en Moodle, tenemos unas opciones de retroalimentación automática. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la puntuación que el estudiante obtenga de manera general en esa evaluación, el estudiante puede recibir un comentario automático que nosotros podemos ya establecer sobre, ¿verdad? Ese desempeño en ese instrumento de evaluación como tal. Otro elemento que se recomienda es entonces trabajar con el calendario de entrega, hacer una distribución de lo que son todas las actividades y evaluaciones en el curso y que ese calendario de entrega esté distribuido, ¿verdad? Durante el periodo del curso para que entonces el estudiante pueda cumplir tanto con las actividades como nosotros poder tener el tiempo para poder llevar a cabo esas evaluaciones y poder darle retroalimentación a los estudiantes utilizando los diferentes elementos y herramientas. También la implementación de actividades formativas
como por ejemplo encuestas o cuestionarios, reflexiones, autoevaluaciones, diferentes elementos que nosotros podemos integrar para que los estudiantes también tengan oportunidad de un poco medir su progreso dentro del curso y pues tener esa comparación, ¿verdad? De cómo ellos entienden que se están desempeñando versus cómo son los resultados de esas evaluaciones formales en el curso. El primer ejemplo que les voy a mostrar es cómo podemos usar esa parte de retroalimentación automática en la configuración de las pruebas o, ¿verdad?, de los cuestionarios, que es como se llama la herramienta dentro de la plataforma. Tenemos una opción de trabajar con la retroalimentación general. Esto significa que este mensaje o este contenido lo va a recibir todos los estudiantes que estén dentro de los rangos de puntuación que se establecen. Por defecto, la herramienta de cuestionario en Moodle tiene un campo de retroalimentación de 0 a 100. Entonces, cuando configuramos, vamos añadiendo cuáles son esos intervalos dentro de esa escala de 0 a 100% para el resultado de los estudiantes. En el ejemplo que les estoy presentando en pantalla, tenemos un párrafo que va a estar dirigido a los estudiantes que obtengan 90 puntos o más. Tenemos un párrafo que va a estar dirigido a los estudiantes que obtengan 80 puntos, pero menos de 90. Y el tercer párrafo es un mensaje que está dirigido a todo estudiante que obtenga 70 puntos, pero más de 70 puntos, pero menos de 80. Hay un cuarto párrafo que es para todo estudiante que esté en ese rango de 0 a 69. Y esto lo hace de forma automática. La prueba, una vez el estudiante la culmina, si tiene todo preguntas con opciones ya predeterminadas, ese resultado el estudiante lo recibe de forma inmediata o casi inmediata que termina la evaluación. Y con el resultado recibe el texto, ¿verdad?, que le corresponda según ¿verdad?, esa puntuación final y en qué rango haya caído esa puntuación, pues va a recibir ese pedazo de retroalimentación, ese texto, para esa retroalimentación general. Ya cuando nosotros hacemos la revisión de las pruebas, aunque sean totalmente automatizadas, como docente yo hago una revisión porque en algunos casos, digamos que el estudiante seleccionó de 3 opciones posibles, seleccionó 2 o pues tuvo alguna duda o hizo algún comentario en la pregunta, yo siempre hago la revisión porque en algunos casos pues puedo adjudicarle alguna puntuación adicional y también lo hago porque hay muchas preguntas abiertas que entonces entro a la revisión para hacer la validación de la contestación del estudiante a esa pregunta según los criterios de evaluación, adjudicarle la puntuación y que entonces el sistema haga el cálculo y le envíe al estudiante lo que es el resultado en general. En esas revisiones yo puedo generar retroalimentación específica para cada estudiante. En ese caso, por ejemplo, un estudiante que tenía que seleccionar 3 opciones correctas y solamente seleccionó 2, pues yo le puedo hacer un comentario para esa pregunta en específico, dejándole saber que no había considerado X o Y elementos y por eso, ¿verdad?, solamente consideró 2 de las 3 opciones posibles. No significa que le estoy diciendo cuáles son las opciones correctas, es simplemente dándole una retroalimentación para que, o sea, un comentario dirigido a que el estudiante en una próxima ocasión considere diferentes elementos, diferentes conceptos, todo va a depender de la disciplina del curso. Cuando el estudiante, ¿verdad?, tiene la capacidad de ver los elementos de evaluación, también tiene la capacidad de ver tanto
los foros, como los exámenes, como las tareas o las actividades, los comentarios o todos los elementos de retroalimentación que le podemos hacer en cada uno de esos comentarios. Estas capturas son de la vista del estudiante cuando el estudiante va a la configuración del curso, a las opciones del curso y marca sobre el activity completion y marca sobre las retroalimentaciones, ¿verdad? O la lista de actividades, va a poder ver cada uno de estos elementos, entra y ahí ve su evaluación y la retroalimentación a esa evaluación como tal. El 3.6 entonces nos habla sobre cómo nosotros vamos a orientar a los estudiantes para mantener esa integridad académica. Y esa orientación, esa información, nosotros la podemos trabajar de diferentes maneras. Ya en el prontuario del curso, nosotros tenemos un modelo de prontuario donde se integran muchas de las políticas institucionales. Dentro de esas políticas está la política de integridad académica, ¿verdad? Ya tiene un párrafo establecido que es el que nosotros integramos. Adicional a trabajarlo en el sílabo, también podemos tener una sección en la plataforma como parte del contenido de esa información de bienvenida, que tiene una guía del curso donde se presentan todas las políticas, donde se presentan todos los elementos más administrativos del curso y ahí el estudiante también puede tener esa información. En las tareas, en las actividades, más aquellas que son ¿verdad? De entrega, que son de redacción o escrita, nosotros podemos tener tanto en la descripción de la tarea como en las guías, que en el caso que yo lo trabajo con mis estudiantes, yo les doy guías, documentos guías para cada una de las tareas y ahí entonces se establecen cuáles van a ser esas prácticas, ¿verdad? Para mantener la integridad académica. Una que utilizamos en general es cuando le decimos al estudiante que debe colocar citas y referencias según el manual de estilo de la disciplina. Ya eso le estamos dando una instrucción al estudiante de que hay que trabajar con unos elementos dentro de la integridad académica para evitar lo que sería el plagio en ese caso. También tenemos en las plataformas diferentes herramientas que podemos integrar para la verificación, ¿verdad? De originalidad o de autenticidad de los trabajos de nuestros estudiantes. Hay servicios como Turnitin, como SafeAssign, como Original, que básicamente van a hacer la función. Y acá pues esto va a depender de la plataforma y de la suscripción, ¿verdad? O herramienta que tenga la institución integrada a la plataforma, pero como ejemplo, cada una de estas herramientas lo que hace es que miran el contenido del trabajo escrito del estudiante y entonces revisan contra fuentes de información de bases de datos, contra fuentes en Internet o incluso contra trabajos de otros estudiantes que ya estén en la base de datos de esa herramienta en particular, todo el contenido, todo el texto que sea similar. Y entonces lo que hace es que le da al docente un reporte de esa similitud que tiene ese contenido contra otra fuente. Y el docente es quien hace esa verificación y validación y establece si en efecto hay algún elemento que deba trabajarse con el estudiante o si todo está atendido según la guía los elementos o los criterios que se trabajen para el contenido o la entrega que haya hecho el estudiante que se esté revisando con ese tipo de herramienta. También hay una recomendación, por ejemplo, para las evaluaciones automáticas, o sea, las pruebas o los exámenes, que se utilicen las ventajas de los bancos de preguntas en la plataforma, en este caso, ¿verdad? Pues utilizar o crear un banco de preguntas donde le permita al docente generar una evaluación un poco diferente para cada estudiante aunque cumplan todos con los mismos elementos de evaluación de los temas y las preguntas relacionadas a esos temas,
pues si el examen va a tener, por ejemplo, 10 preguntas, podemos diseñar un banco de 15 a 20 preguntas que atiendan todos los elementos que queremos atender en esa evaluación. Y entonces se configura dentro de la plataforma que en vez de que el examen sea de las 20 preguntas, pues que la plataforma misma seleccione de ese banco solamente 10 y que las seleccione de forma aleatoria y las ordene de forma aleatoria en la plataforma. Esto reduce, ¿verdad? No es que garantiza, pero reduce la oportunidad que pueden tener los estudiantes para poder compartir las respuestas de las preguntas o poder compartir las soluciones a los diferentes ejercicios que se hayan presentado en ese tipo de evaluación. Vamos a ver entonces los ejemplos en el caso de la información, de cómo nosotros trabajamos con integridad académica. Tenemos ya un texto preestablecido que le damos a los estudiantes en los sílabos, y los estudiantes tienen acceso a esa información directamente con todo lo relacionado a lo que es integridad académica. Adicional, aunque este texto no considera, porque pues estaríamos hablando de otras o políticas u otras normativas, aunque no se considera lo de inteligencia artificial. En mi caso, para mis cursos en el sílabo, yo establezco cuáles van a ser esas guías para utilizar o no utilizar inteligencia artificial en las actividades o en las evaluaciones del curso. Y esto varía para cada uno de mis cursos. No en todos los cursos yo lo permito de la misma forma o en el mismo nivel. Hay cursos donde está en niveles muy limitados y hay cursos en donde está en niveles un poco más abiertos por la naturaleza de los cursos. Pero aunque nosotros todavía no tenemos ¿verdad? Una normativa o párrafo o escrito para añadirlo al prontuario de forma estandarizada, yo sí trabajo con con un texto que ya tengo desarrollado y se lo comparto a los estudiantes y entonces ajusto dentro de ese texto para el curso, ajusto cuáles son los niveles. Y así atiendo tanto en el sílabo como en la información del curso en la plataforma, todo lo que está relacionado con esa parte de integridad académica. Adicional, en la plataforma, yo le añado a los estudiantes las guías para trabajar con o los enlaces donde están, por ejemplo, la guía o tutoriales de sistemas de biblioteca o de la biblioteca de la facultad o guía para trabajar con el manual de estilo en el caso de educación, pues que trabajamos APA, las guías para que los estudiantes tengan los enlaces de cómo se trabaja con APA, cómo se hacen las citas, cómo se trabajan los diferentes elementos de redacción, para ensayo, etcétera, con APA y les proveo esos enlaces en el curso como información guía para que el estudiante también tenga esa información a la mano. Déjenme regresar a la... En el caso de los bancos de preguntas, como le mencioné, si están utilizando evaluaciones automatizadas o exámenes que ya tienen las respuestas, las opciones a las respuestas programadas y que toda la interacción la hace el estudiante con la plataforma y así mismo recibe la evaluación, una de las estrategias es crear bancos de preguntas y que esas preguntas atiendan todos los elementos de ese tipo de evaluación, pero que cuando el estudiante va a hacer la evaluación en la plataforma, no va a recibir ni las mismas preguntas ni en el mismo orden que lo está recibiendo otro estudiante que está entrando al examen en ese mismo momento, independientemente estén en un mismo espacio. Por ejemplo, si estamos dando el examen en un salón ¿verdad? Con computadoras o los estudiantes con sus dispositivos, o si los estamos dando de manera totalmente virtual con una restricción de tiempo o
durante un periodo de tiempo en la semana. Los diferentes mecanismos que utilicemos van a ser independientes a poder generar este tipo de restricción. En este caso, pues es trabajar ya con lo que tenemos y simplemente que la plataforma lo ordene de otra manera y que le provea al estudiante entonces diferentes preguntas que atienden los mismos temas, pero que no es la misma pregunta o las mismas opciones para contestar que tienen los demás estudiantes. Para eso, para los exámenes, para los trabajos entregados, pues como les mencioné, cada plataforma tiene diferentes herramientas. También hay herramientas que se integran, que se manejan a nivel de suscripción a través de la institución. Esto es una captura de la que está integrada en el Moodle de Río Piedras en este caso, pero casi todas funcionan bastante parecidas, donde nosotros activamos de forma manual la herramienta en el espacio de la tarea. Si nosotros creamos un espacio de entrega en la plataforma, no se activa automáticamente la herramienta para revisión de contenido. Lo hacemos manual y dentro de esa configuración, pues establecemos cuáles van a ser los elementos, si el estudiante va a ver el resultado del informe que genera la plataforma, la información, ¿verdad?, de suscripción o la información de acceso del docente, las opciones de los tipos de archivo que va a revisar y lo mismo si se guarda o no se guarda, o si se le envía al estudiante o no una notificación con los resultados. En Turnitin tiene básicamente algunas configuraciones similares, tiene sus propias configuraciones. Lo mismo con Save Assign, también tiene algunas similares a esta de Original, pero tiene elementos que son particulares, tanto Save Assign como Turnitin como Original, cada una tiene sus características que las diferencian y la forma en cómo se integra también dentro de Moodle versus cómo se integra dentro de Blackboard, pues, que es otra de las plataformas que se manejan en el sistema, pues también eso va a cambiar un poco la forma en cómo lo configuramos. Ya con eso, ¿verdad? Pues con esas guías estaríamos trabajando todos los criterios que se establecen en ese estándar número 3, que son los criterios que es el estándar de medición y evaluación. Y si se fijan, en la mayoría de los casos son elementos más de información, ¿verdad? De que el estudiante sepa qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar, cuáles son esas políticas, cuáles son esas guías y esos criterios, y que tenga toda esa información accesible en la plataforma como documentación. También, aparte, que lo tenga integrado en las actividades y en los mecanismos de evaluación, y cuando recibe los resultados, porque también tenga esos elementos en base a los criterios del estándar de medición y evaluación. El estándar 4, que es el otro estándar que vamos a discutir hoy, está centrado en esos materiales de apoyo al curso, y básicamente es que vamos a trabajar con el uso de esos materiales o recursos educativos que nos van a ayudar a cumplir con esos objetivos, ¿verdad?, y apoyar ese proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este estándar tiene solamente 5 elementos. El primero, que esos materiales de instrucción están dirigidos a contribuir al logro de los objetivos de aprendizaje, que se explica claramente, ¿verdad?, esa relación entre el uso de esos materiales y las actividades de aprendizaje o las evaluaciones. Por ejemplo, si asignamos una lectura para una discusión y de repente le decimos al estudiante que haga un ejercicio de pareo, pues no hay una correspondencia en ese caso. El curso, ¿verdad? Como punto número 3, el curso modela lo que es la integridad académica, tanto con las referencias como el uso de materiales
que sean materiales propietarios de compañías, de editoras, pues que tengamos el permiso de uso para ese tipo de material. También que los materiales tengan, ¿verdad? Todo lo que son los recursos, que tengan realmente lo que es la información actualizada para la disciplina y la variedad de materiales que se utilicen, tanto con el estándar de evaluación como el de materiales, y también lo vamos a ver en el estándar 5 la variedad, ¿no? Porque estamos tratando de atender todas las necesidades, características y estilos que tienen los estudiantes para llevar a cabo sus procesos de aprendizaje. El punto número 1 en detalle, ¿verdad? Pues que esos materiales contribuyan al logro de los objetivos, pues lo podemos hacer con una relación directa. Por ejemplo, tenemos una sección en el curso, tenemos el tema de esa sección o el periodo en que vamos a estar trabajando con esa sección, cuáles son los objetivos, cuál es el contenido, el material de contenido para ese tema en particular. Y ahí entonces añadimos artículos, videos, lectura, lecciones interactivas o cualquier tipo de actividad o de recurso de información que realmente lleve al estudiante a poder manejar el contenido que necesita para cumplir con esos objetivos específicos para esa unidad o para ese módulo. También hay otra de las recomendaciones es utilizar las etiquetas. En el caso de Río Piedras, ya nosotros tenemos unas etiquetas establecidas, ¿verdad? Tenemos unos labels visuales establecidos para cada uno de los segmentos, donde se identifica lo que es contenido, donde se identifica lo que son las actividades de evaluación, otra que identifica cuáles son esos materiales complementarios, y así la plantilla pues nos provee diferentes etiquetas para nosotros poder organizar los recursos de nuestra estructura de módulo o de lección o semana usando esas etiquetas. También hay otra recomendación que es añadir descripciones a esos archivos o a los enlaces, ¿verdad? Para indicarle a los estudiantes y que tengan una guía si eso es una lectura, si eso es un video, si es una presentación, sobre qué es, si es un recurso externo, pues entonces cuál sería esa referencia o ese enlace donde el estudiante tiene que ir para poder leer ese recurso y cómo eso está relacionado a cumplir con esos objetivos. De nuevo, yo lo trabajo primero por tabla, ¿verdad? Y aquí traigo la misma alineación que les presenté para el estándar 3 y en este caso dejándome guiar específicamente por esos recursos. Por ejemplo, si yo tengo un objetivo de análisis de tendencia, pues yo le estoy diciendo a los estudiantes que uno de los recursos de información que va a tener es una guía temática sobre las tendencias, ¿verdad? En el aprendizaje a distancia masivo, que es el tema de referencia para ese objetivo en particular para esa semana. Esa alineación, no estoy mencionando que tenemos que hacer una alineación tan compleja para todo el curso, pero sí esa alineación la vamos a tener y vamos a tener esa organización cuando entonces vayamos a presentarle a los estudiantes lo que son los elementos en el curso, los elementos de estudio, ¿verdad? Los elementos que el estudiante va a ver como ese contenido o esas actividades o esas lecturas. Por ejemplo, en el caso, esta no es este no es el ejemplo. En el caso de la estructura de lo que va a ver el estudiante en el curso, tiene lo que sería el label, ¿verdad? O la etiqueta de lo que sería esa actividad o esa lectura, debo decir, con las instrucciones o con los diferentes elementos que se integran para la plataforma. Por ejemplo, si son lecturas y es una lectura en PDF, pues la plataforma ya lo identifica y nos da la opción de que el PDF se abra
dentro de la plataforma, como la ventana, ¿verdad? Integrada, o que abra como un documento externo, o que se descargue si estamos compartiendo lecturas de recursos externos de página web, pues entonces ese enlace, como bien identificado, la plataforma ya también tiene unos iconos donde identifica los recursos, así como el PDF lo identifica como un archivo, el enlace lo va a identificar también como tal, y entonces las configuraciones que le damos. En el caso del 4.2, estamos hablando de cómo se explica claramente la relación, ¿verdad? Del uso de los materiales, y cómo el uso de esos materiales entonces también nos da la alineación con las actividades de aprendizaje o las evaluaciones. Para este criterio, pues entonces tenemos como recomendación que cada actividad o cada ejercicio de evaluación tenga dentro de la sección de descripción el detalle de cuáles van a ser los materiales, las lecturas, los recursos que se van a consultar antes de completar esa actividad. También que ya sea en la guía o en el bloque de actividades del curso esté establecido cómo se relaciona esa actividad con lo que el estudiante discutió, leyó o estudió durante esa semana. Y hay una recomendación de que se pueda utilizar foros de discusión abiertos para que los estudiantes puedan comentar sobre los temas del curso, sobre los materiales. En la plantilla que tenemos en Río Piedras en las primeras secciones hay un foro de discusión abierto que es para preguntas o comentarios del curso. Nosotros podemos, ya sea dentro de ese mismo foro, o establecer un foro adicional para que el estudiante pueda hacer comentarios y puedan compartir en ese espacio las diferentes opiniones o comentarios que tengan sobre los materiales o sobre las actividades en el curso. Como ejemplo de estas recomendaciones, pues en las actividades podemos trabajar diferentes elementos. En este caso, en esta tarea, tenemos una tarea de reflexión, es un trabajo que se entrega, tiene el objetivo, así que ya le estamos dando al estudiante no tan solo la información de la valoración, sino también el objetivo de esa tarea, cuáles son esas instrucciones, y dentro de las instrucciones le estamos diciendo al estudiante, en este caso, pues cuáles van a ser los recursos que va a utilizar. Acá pues se le está dando referencia a unas plataformas, a unos juegos, y el estudiante, dentro de los recursos que tiene, va a poder trabajar con esos elementos, y ya tiene de forma directa actividad y recursos para poder cumplir con esa actividad. Lo mismo lo podemos hacer, digamos, con una tarea de ensayo o una evaluación, donde podemos dirigir al estudiante y decirle que pues estas son las lecturas que hay que hacer previo a, o estos son los elementos que hay que estudiar previo a llevar a cabo esa evaluación. Para el elemento o el criterio 4.3 es que el curso pues modela lo que son los elementos de integridad, ¿verdad? Que esperamos por los estudiantes. Pues nosotros como docentes vamos a modelar esas mismas prácticas. Entonces, ¿cómo se trabaja? Bueno, pues vamos a trabajarlo con las referencias, con los permisos para el uso de materiales, por ejemplo, en los recursos escritos en las presentaciones que utilizamos con nuestros estudiantes, trabajar con las citaciones correctas para los recursos que utilizamos. Si hay una sección en el curso donde compartimos con los estudiantes información de referencia, pues que estén ahí, ¿verdad? Esas referencias bibliográficas. Si utilizamos recursos abiertos o recursos con licencia Creative Commons, pues que también esté así establecido. Y pues trabajar
con las guías, como había mencionado anteriormente, darle a los estudiantes esas guías o tutoriales de cómo se hace citación, de cómo se trabaja con los manuales de estilo y cómo se trabaja con el elemento de integridad académica. Y en el recinto y en muchas de las unidades que conozco tienen estos recursos, ya sea desarrollados por las bibliotecas o desarrollados como recursos para los estudiantes, que simplemente podemos trabajarlo con un enlace. Por ejemplo, en mi curso yo les presento a los estudiantes dentro de la estructura, de nuevo, esto es la vista del estudiante, así como el estudiante perdón, esta es la vista de docente, pero esta es la estructura como el estudiante lo ve. Tiene acá una actividad inicial para esta sección, ¿verdad? O esta semana hay una actividad inicial donde el estudiante tiene las instrucciones, tiene el enlace, luego tiene lo que hablamos de las etiquetas con contenido del curso. Acá tiene una presentación. Yo le coloco en paréntesis o en corchete el tipo de recurso que va a tener el estudiante, porque la mayoría son documentos en PDF. Entonces, el documento en formato PDF siempre va a tener el mismo icono para efectos de la plataforma. Pero para que el estudiante pueda distinguir entre lo que sería una guía temática o lo que sería un documento de glosario o de lectura versus lo que es una presentación o cualquier otro recurso que le comparto en ese formato, pues yo le coloco de forma inicial, entre paréntesis o entre corchetes, cuál es ese tipo de recurso. En este caso, pues le identifico al estudiante que esto es una presentación y esa presentación que va a ser la introducción al curso. En las actividades o tareas, el estudiante ya sabe que tiene una actividad lúdica y que tiene una actividad de reflexión. Y luego tiene el material de apoyo. Y en el material de apoyo, ahí entonces trabajamos con esa parte de referencia bibliográfica, donde yo le doy al estudiante no tan solo el enlace a esa lectura o a ese recurso que encontré en algún espacio web, en algún espacio o revista académica que tenga acceso abierto a los recursos, sino que le doy la cita completa, ¿verdad? La ficha bibliográfica completa, en este caso utilizando el manual o el estilo APA, que es el que usamos en la disciplina. De esa forma estamos modelando, ¿verdad? Lo que le pedimos a los estudiantes. También dentro de los trabajos, dentro de las lecturas o de los recursos que se preparan, ya sea una presentación en PowerPoint, ya sea un escrito o un archivo que compartan en PDF, toda la información que yo utilizo, las fuentes que utilizo para preparar mis recursos de clase, también llevan las referencias, así el estudiante las tiene como modelo y también las tiene como espacio o sea, como referencia para profundizar en el tema. Que otras cosas que yo le probé al estudiante, les generó en la misma plataforma un pequeño bloque de recursos y dentro de ese bloque de recursos tienen lo que son las guías para estudiantes, las guías para manejar lo que sería la plataforma de proctoring en evaluaciones formales en la plataforma, aunque en mis cursos yo no la uso, pero se las comparto a los estudiantes por si en algún otro curso utilizan una tecnología de proctoring, pues que sepan cómo se maneja. Pero dentro de las guías, la otra que comparto mucho, pues es la de los enlaces que tienen que ver con bibliografías, guías y tutoriales para manejar todos esos elementos de cita, de trabajar con el manual de estilo. Así el estudiante desde el espacio del curso tiene ese enlace y puede ir directamente. Aquí hay diferentes recursos, ¿verdad? Yo les coloco biblioteca, pero debe ser bibliotecas porque hay recursos que son del área de la página, ¿verdad? Y de los espacios de la página del sistema de biblioteca y otros recursos que son desarrollados específicamente en diferentes bibliotecas
en el recinto o diferentes bibliotecas en el sistema, que son recursos que nos podemos compartir. Para el 4.4, ¿verdad? Que establece que los materiales de instrucción representan la teoría y la práctica actualizada en la disciplina. Esto a lo que se refiere es que cuando estemos trabajando con el contenido de nuestros cursos, pues que siempre busquemos aquellos recursos o aquellos materiales que están más actualizados, que utilicemos entonces, ¿verdad? Esos momentos de revisión, esos periodos que tenemos entre semestres o en el verano, donde podemos aprovechar y tener revisión, ¿verdad? Tiempo para revisar los materiales, para revisar los videos, particularmente los videos que utilizamos en muchas ocasiones de repositorios como YouTube. Siempre es bueno revisar antes de que empiece el semestre si el video sigue activo. Hay muchas veces que podemos utilizar un video y de repente pasan 2 o 3 semestres y ya el video no existe o está privado, entonces ese enlace no nos funciona y tenemos que buscar algún equivalente a ese recurso que tenemos. Otra cosa a lo que también hacemos referencia, por ejemplo, artículos. Hay diferentes artículos que podemos hacer enlaces desde las bases de datos de sistemas de biblioteca, como revistas profesionales o artículos en repositorios abiertos. Pues todos esos elementos también revisarlos que estén actualizados. Hay disciplinas que van a tener quizás publicaciones más frecuentes, o sea que es posible que tengan artículos con la información de la disciplina o del curso que necesiten revisarse con mayor frecuencia y otras disciplinas que lo más probable es que puedan pasar varios periodos de clase desde los cursos y que pues no haya artículos más recientes a ese que tengan. Lo bueno es que en la plataforma podemos sustituir archivos, podemos sustituir enlaces, podemos hacer esos cambios de una forma bastante ágil a través de los recursos que tiene la plataforma. Por ejemplo, una de las opciones que yo le puedo, la que yo puedo trabajar con los estudiantes cuando yo les presento diferentes recursos y en este caso utilizo, ¿verdad? No les estoy dando el contenido completo o el artículo completo. Aquí son dos, uno es un reporte, uno es un extracto de un capítulo de un libro. El estudiante tiene ese enlace, yo le puedo decir al estudiante, o sea, yo le puedo dar al estudiante esa información, pero otra de las ventajas que tenemos en la plataforma es que cuando nosotros le damos o subimos un archivo a la plataforma me puede leer la fecha, ¿verdad? En que hicimos la modificación de ese archivo y esa información yo se la activo al estudiante y el estudiante sabe si ese archivo, cuándo fue subido a la plataforma o si ha sido modificado. No tan solo como docente, tengo la capacidad de actualizar los recursos en la plataforma, sino que el estudiante también tiene la capacidad de conocer la fecha de actualización o de modificación de ese archivo en la plataforma y va a saber si fue un archivo revisado recientemente o si no se revisó recientemente. Por ejemplo, en este curso, la fecha que le va a aparecer al estudiante es que se subió a la plataforma el día 30 de agosto del 2024 y hasta le da la hora en que se subió a la plataforma y el estudiante tiene esa información para saber si ese archivo fue revisado o no. El 4.5 establece entonces la variedad de materiales de instrucción, ¿verdad? Cómo nosotros podemos incorporar diferentes tipos de materiales o de recursos en la plataforma, como las lecturas, lo que son los videos, infografías, simulaciones, podcasts, contenidos multimedia, que tenemos una variedad de opciones para integrar y otro elemento es que, por ejemplo, la plataforma Moodle tiene
una integración con una herramienta que se llama H5P, donde podemos generar diferentes tipos de contenido interactivo. Y eso pues le va a permitir al estudiante tener, ¿verdad?, un contacto más dinámico con los materiales, más allá de tener, ¿verdad?, lecturas pasivas o simplemente ver algún video o escuchar algún podcast, pues más allá de tener ese contacto con el contenido, pues que haya una interacción con el contenido. Y aunque no tenemos quizás todas los materiales, no están aptos para crearles interacciones o para trabajarlos dentro de estas herramientas, sí tenemos recursos complementarios y herramientas complementarias que podemos integrar para que, ¿verdad?, para que podamos darle esa variedad a los estudiantes. En el caso de mi curso, pues esa variedad se ve entre las lecturas, las presentaciones, utilizo mucho H5P, hago muchas lecciones interactivas con H5P. También utilizo H5P para crear videos interactivos, por ejemplo, un video de YouTube lo enlazo, ¿verdad?, en una interfaz de H5P y el video, digamos que dura 30 minutos, es una charla de, ¿verdad?, una persona que quiero que los estudiantes conozcan sobre la perspectiva o los argumentos de esa persona sobre la temática, dura 30 minutos. Pues para mantener al estudiante activo durante esos 30 minutos, yo en vez de colocarle el video directo de YouTube, lo uso a través de una actividad interactiva en H5P, pero tal cual está H5P, hay otras, ¿verdad? Que podemos utilizar con las plataformas correspondientes. Y esa actividad lo que me permite es que de cada ciertos momentos en el video yo le puedo dar una pregunta al estudiante para que conteste sobre algo que se haya discutido en el video, o puedo abrirle un espacio para que en ese momento reflexione sobre lo que se ha discutido en el video. Hay diferentes interacciones, son un poco limitadas en el sentido, ¿verdad?, de las capacidades que tenemos con el recurso del video, pero eso también me ayuda a evidenciar que el estudiante sí hizo la actividad del video y ayuda al estudiante a mantener esa atención y a trabajar con esa retención de la información. Y ya, ¿verdad? Con eso, pues cumplimos con las recomendaciones y un poco ejemplos de cómo atender esos dos estándares que estamos discutiendo en la mañana de hoy. Quiero cerrar el webinar con unos elementos de integración, ¿verdad?, de tecnología que precisamente atienden estos dos estándares, particularmente los sistemas de gestión de aprendizaje o los LMS, dentro de todos de la variedad que tenemos de plataformas. Como les mencioné, la mayoría ya tienen muchas consideraciones porque están diseñadas para trabajarlo desde el punto de vista del estudiante, de que esté toda la información, de que todos los recursos estén disponibles, estén enlazados o estén directamente en la plataforma colocados, que toda esa información ¿verdad?, esté para que el estudiante pueda cumplir con esos objetivos de aprendizaje. Para poder tener ese cumplimiento de esos objetivos, necesita los materiales, necesita las actividades y necesita las evaluaciones, y que todo eso esté alineado. Y una de las ventajas que tenemos con los sistemas de gestión de aprendizaje es que nos dan esa estructura y nos facilitan tener esa alineación. Otra de las consideraciones en relación a la tecnología son las herramientas de comunicación. Vamos a aprovechar los foros, los chats, los webinars, las videoconferencias que podemos hacer con los estudiantes para fomentar esa interacción. Y esto también atiende algo que discutimos en el estándar número 1, que es esa comunicación clara y efectiva. Pues esto también lo podemos integrar utilizando estas herramientas de comunicación dentro de la plataforma y herramientas externas.
Y un tercer elemento que tiene que ver ya con la automatización o con el análisis de datos, particularmente para ese estándar 3 de medición y evaluación. Muchas de las plataformas de gestión de aprendizaje tienen herramientas para reportes o para presentar algún tipo de análisis de datos estadístico básico, pero tiene la opción de poder descargar esos datos y nosotros poder trabajarlos en otras plataformas mucho más elaborados. Lo importante es que le podamos sacar provecho a esas herramientas. Por ejemplo, ese reporte que tenemos de seguimiento de actividades de los estudiantes. Yo reviso ese reporte de cada cierto tiempo en el semestre, dependiendo del curso, ¿verdad? Y de la cantidad de actividades que se cubran en el curso para tener un seguimiento con los estudiantes. A nivel de bachillerato lo hago más frecuente, es más, em, es clave en el sentido de que los estudiantes en el nivel de bachillerato aún en las clases presenciales que uso la plataforma como el medio para gestionar todos los elementos del curso, puedo tener ese registro, ¿verdad? Y ese monitoreo, y entonces puedo atender quizás situaciones durante el semestre en momentos adecuados que pueden prevenir que el estudiante al final del semestre tenga que tomar una decisión administrativa en cuanto al curso. En el caso de los cursos graduados, pues no los hago tan frecuente porque también, ¿verdad? La naturaleza de los cursos tienen otro ritmo de las actividades, pero en el caso de los cursos graduados ya es una atención más one-on-one donde veo un caso de un estudiante y literalmente me comunico con ese estudiante, le doy las opciones de cita presencial, virtual, en el momento en que el estudiante tenga el espacio y entonces hablamos, ¿verdad? Le presento la preocupación, las diferentes actividades. En muchas ocasiones es que no se han dado cuenta que deben tantas actividades o que no habían completado todos los criterios para que la actividad se marcara como realizada. Y en esos casos, pues son fáciles de atender. Estos análisis de datos o estas herramientas de análisis de datos, por ejemplo, en Moodle, las tenemos desde el rol de docente, las podemos trabajar desde la parte de los reportes en el área del curso o de la parte de los logs, ¿verdad? O de los registros en el área del curso y yo lo puedo hacer tanto por actividad o por estudiante. En este caso, esta visualización es de estudiante. ¿Verdad? He cortado un poco la imagen para que no se viera información del estudiante, pero esto me da una visión desde agosto hasta el 24 de octubre, que fue el día de ayer, me da una visión del acceso y actividades que ha tenido ese estudiante en el curso. Esta es la primera página del reporte, ¿verdad? Hay otros datos que se presentan, pero básicamente yo puedo ver si la participación del estudiante en el curso ha sido regular. Si yo viera un gap, quizás esto fue una semana, probablemente, bueno, esto fue un día realmente. Si yo veo un gap, ¿verdad? Un espacio dentro de esa línea de tiempo donde el estudiante no tiene entradas al curso, donde el estudiante no tiene actividad, yo puedo identificar que hay una situación, me comunico con el estudiante y trabajamos sobre esa situación. Otro de los reportes, como les mencioné, yo lo puedo ver directamente por actividad. Por ejemplo, yo quiero identificar aquellas actividades donde tengo estudiantes que no han completado por alguna razón, voy directamente a los reportes en la plataforma, busco específicamente cuál es la actividad que quiero mirar, ¿verdad? Que quiero ver lo que han hecho los estudiantes y aquí me va a dar la lista de los estudiantes y el criterio de si completó o no completó la actividad. ¿Qué yo puedo hacer con esta información? Yo puedo marcar a los estudiantes, puedo marcarlos todos, puedo marcar específicamente aquellos que no han cumplido con las actividades y tengo una opción, ¿verdad? Tengo un botón debajo de esta pantalla donde me permite enviarle un mensaje a esos estudiantes. En este caso estaban los 9 marcados, así que este mensaje le va a llegar a los 9 estudiantes en este ejemplo, ¿no? Pero si yo tuviera aquí
solamente 3, 5 estudiantes, los marco y entonces ese mensaje le llega directamente a esos estudiantes. Eso es otro ejercicio, ¿verdad?, de llevar a cabo esa retroalimentación y esa comunicación con los estudiantes. Adicional, utilizar las herramientas de análisis que tienen las plataformas para poder gestionar el cumplimiento de los estudiantes en el curso. Ya para cerrar, ¿verdad? Pues, ¿cuáles son los beneficios de estos dos estándares? Van a buscar mejorar la alineación y la claridad dentro del curso, particularmente esa relación entre materiales y evaluación, ¿verdad? Que estén directamente relacionados y alineados con los objetivos. También busca cumplir con, ¿verdad? Esos elementos de accesibilidad para todos los estudiantes y también busca lo que es el aprendizaje activo y significativo con la integración de las tecnologías, con la diversidad de materiales, recursos y evaluaciones que podemos utilizar para poder fomentar ese aprendizaje activo, autónomo por parte de los estudiantes, que son elementos que buscamos particularmente en estas modalidades a distancia.